Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que esta lectura de tarot es atemporal y llega a ti justo cuando necesitabas escucharla. Aquí, Sagitario, es posible que muchos de ustedes estén teniendo algún tipo de dolor, sufrimiento por algo que les pasó. Quizás una traición de alguien, alguna pérdida quizás de su puesto laboral, algún negocio que no fructificó, en fin. Aquí hay una situación bastante dolorosa para muchos de ustedes. La buena noticia es que este periodo de dolor y de sufrimiento pues termina. Aquí la carta de la templanza está diciendo que aquí todo se va a estar armonizando. Todo va a estar cogiendo pues su equilibrio, las cosas van a estar pues ajustándose, las situaciones van a estar pues equilibrando. Aquí se va a producir pues un equilibrio o un ajuste de fuerzas en tu situación. Aquí tus recursos y tus acciones se van a estar combinando de forma armoniosa y van a generar resultados de las cosas que van a comenzar a fluir de forma pues bastante equilibrada, bastante en armonía. Aquí todo esto se va a estar resolviendo. Y la carta del sol, pues por supuesto, la carta del sol te está diciendo que aquí va a haber claridad. Esto que quizás te mantenía un poco en la nebulosa, un poco en la oscuridad de ese dolor, pues aquí todo se va a estar aclarando, todo va a estar saliendo a la luz. Y la carta del sol me dice que aquí hay logro, hay éxito, hay triunfo y hay reconocimiento. Cualquier cosa que sea lo que te esté pasando, esta carta de la templanza te dice que eso se va a estar equilibrando, que esa situación va a terminar, porque siempre, señores, que algo le duele, que algo sufre, se termina, se acaba. Eso no es para siempre, ¿ok? Y es lo que te está diciendo la templanza. Aquí las cosas se equilibran, que aquí todo toma su curso, que aquí todo se estabiliza. Y el sol pues precisamente te vuelve a reafirmar esto. Y no solamente te lo reafirma, te dice que aquí ustedes van a estar teniendo éxito, van a estar logrando lo que quieren, van a triunfar e incluso van a recibir un reconocimiento por quizás haber superado pues esta etapa. Y vamos a ver qué cartas me acompañan en ese fabuloso 10 de copas. Y aquí, señores, miren si eso se estabiliza, ese logro, triunfo y éxito, que aparece también aquí la llegada de la reina de oros. Y la reina de oros es la abundancia en persona. Esta carta me dice que aquí van a estar ustedes teniendo muchísima confianza, van a tener éxito en sus proyectos, van a tener bienestar económico. Aquí hay la posibilidad de disfrutar de los resultados de lo que ustedes han laborado, de lo que ustedes han hecho, a pesar de que han sufrido, de que han llorado, de que están mal. Pues definitivamente aquí ustedes logran superar toda esa etapa. Y la reina de oros pues precisamente me está diciendo eso. Aquí la energía es de ese tipo de éxito en todo lo que tienen. Acá ustedes no solamente van a tener los recursos necesarios, van a tener la energía del orden de la prosperidad y van a tener la capacidad de gestionar lo que tienen, ese dinero que tienen o los recursos que tienen, y de hacerlo crecer, de hacerlo pues aumentar. Y precisamente con eso llega este 3 de bastos. Y el 3 de bastos me está diciendo que aquí anuncia la expansión de lo que sea que ustedes estén haciendo. Si es un empleo, puede ser que estén viajando fuera de la ciudad o expandiendo lo que ustedes hacen, la labor que hacen. Si tienes algún negocio, es posible que ustedes estén comenzando a establecer comercio con personas de fuera de su ciudad, fuera de su estado o incluso fuera de su país. Acá esta carta me anuncia la llegada de apoyos externos de cooperación que va a estarte impulsando pues a tener éxito. Aquí todo lo que ustedes pongan en marcha o todo lo que han puesto en marcha va a empezar a circular y va a empezar a producir resultados. Aquí se abre todo a nuevos horizontes para muchos de ustedes. Y el 10 de copas, pues el 10 de copas me está hablando de celebraciones. Puede ser con sus padres o con sus hermanos, pero más bien es con su cónyuge o con sus hijos. Aquí es la perfección del amor, de la amistad, de la armonía en su entorno familiar o afectivo. Aquí va a existir felicidad y felicidad compartida. Aquí hay un bienestar emocional y una satisfacción completa. Aquí se consolida la armonía de algún tipo de relación, de familia o de vínculo muy importante. Acá ustedes van a estar encontrándose rodeados de afecto, de estabilidad emocional y de apoyo mutuo. También esto puede indicar
que el lugar donde tú vives, tu entorno cercano, va a generarte muchísimo bienestar, o simplemente va a haber la presencia de alguien que vela por ti, que actúa a favor de tus intereses y que construye y que contribuye a mantener pues la estabilidad y la felicidad para ti. Así que, Sagitario, mejor imposible. Vamos a ver, Sagitario, qué cartas acompañan a ese 4 de oros. Acá con este 4 de oros, Sagitario me está hablando de que ustedes van a estar protegiendo sus bienes, sus recursos. Acá es posible que ustedes conserven las cosas mediante la prudencia y una gestión pues muy cuidadosa. También esta carta me podría estar hablando de alguna resistencia a desprenderte de tus bienes económicos, quizás por miedo a perderlos, por miedo a que te pase de nuevo este 3 de espadas. Entonces aquí ustedes como que están agarrando el dinero y definitivamente no lo quieren soltar. Y es posible que alguien de tu pasado pues venga a hacerte algún tipo de proposición, algún tipo de propuesta de cámbiate para este empleo, de invierte en este negocio. Y ustedes aquí como que tengan dudas si lo suelto, si no lo suelto, pero ustedes confían en esa persona. Y sí, quizás van a estar invirtiendo, pero lo van a estar haciendo con muchísimo cuidado y con muchísima precaución. También estas dos cartas juntas me podrían estar hablando para algunos de ustedes, para muchos de ustedes, sobre la llegada de algún tipo de regalo, algún tipo de legado o de herencia que podría estar reforzando tu seguridad económica y el orden en tus recursos. Y por supuesto, cuando uno recibe algún tipo de herencia es de alguien que conoce del pasado, porque nadie nuevo te va a dar nada, ¿ok? Entonces me podría estar hablando esto, que alguien te podría estar haciendo un regalo, alguien que ya tú conoces, alguien de tu pasado, o simplemente podrías estar recibiendo algún tipo de herencia, algún tipo de donativo de alguien que ya tú conoces. Y el Rey de Oros, pues debido a esto, debido a ese dinero que posiblemente les esté entrando a muchos de ustedes, este Rey de Oros me está hablando de que acá va a tener estabilidad económica, van a tener responsabilidad con todo eso que les va a estar llegando, van a tener pues la habilidad de gestionar eso que llega y con muchísima inteligencia económica, no inteligencia, pero la inteligencia económica. Aquí esta carta me dice que van a estar ordenando su economía, van a estar consolidándola. Aquí si hay algún proyecto lo van a estar consolidando. Aquí hay oportunidades que refuerzan tu seguridad económica y tu estabilidad. Aquí hay una estabilidad económica importante gracias a esto que van a estar recibiendo. Y también el Rey de Oros puede referirse también a regalos o algo que te genera mucha estabilidad. Así que aquí podríamos estar hablando de algún tipo de herencia o de dinero que te llega por parte de alguien que te lo podría estar regalando, algo que tú esperas y te lo podrías estar recibiendo. O quizás tú no lo esperes. Aquí no hay carta de espera o inespera. Vamos ahora con un mensaje no, con alguna parte de tu cuerpo, Sagitario, que deberían tener que prestarle atención. Recuerden ir al médico si tienen algún malestar o algún conflicto. Esto no es consulta médica, señores. La carta del niño me está hablando de que posiblemente aquellos que estén esperando tener bebés, pues es posible que los tengan. Es posible que toda esta lectura se haya referido simplemente quizá a dolor de alguien que no tenga bebé o que quiera tener algún tipo de bebé. Que la carta de la templanza me está diciendo que todo se va a estar equilibrando, va a fluir, porque los bebés se crean precisamente con fluidos y evidentemente eso va a ser un logro, va a llegar claridad y precisamente un niño siempre es una luz que ilumina todo. Y esto pues me estaría hablando precisamente de preparación hacia un futuro de bebé, de celebraciones para la llegada de ese niño, algo que has estado esperando hace muchísimo tiempo y quizás le dé estabilidad o consolidación a la pareja. Así que definitivamente toda esta lectura pudo verse referido a la llegada de un bebé a la vida de muchos de ustedes. Si no están esperando bebé, pues cuidado con esto, ¿ok? Porque sí puede ser que estén recibiendo un nuevo integrante en la familia o la noticia de un nuevo integrante en la familia de muchos de ustedes. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de los ángeles para ustedes. Te dicen reflexiona.
Te dice que mires a tu interior y evalúes tus acciones, que abrazas la introspección y tu autorreflexión para que puedas comenzar a desarrollarte. Así que, Sagitario, déjame en los comentarios lo mejor para manifestar esta lectura y me dejas la frase: yo celebro mi felicidad. Yo celebro mi felicidad. Y señores, aprovechar para darle a todos muchísimas gracias por sus comentarios. Yo los leo todos. Y también muchísimas gracias a todos por su hype. Denme hype al video. Y nos vemos en el próximo video, Sagitario. Hasta la próxima.